Hola, bendiciones donde quiera que tú te encuentres. En este hermoso día me gustaría compartir acerca de otro hombre de Dios que impactó la vida de muchas personas por la forma en la que Dios lo utilizó de manera sobrenatural y poderosa. Me gustaría en este día compartir acerca de el hombre de Dios llamado John G. Lake, un hombre que el Espíritu Santo utilizó de manera poderosa para obrar en sanidades, milagros y prodigios. Así que si quieres aprender más acerca de este gran hombre de Dios, quédate y ponte atento, porque tú podrías ser el próximo que Dios podría utilizar para impactar tu país, tu ciudad, tu pueblo, tu nación. Así que escucha atentamente lo que Dios hizo a través de este gran hombre de Dios. Comenzamos. John G. Lake, conocido como el hombre de sanidad. Les dije a los científicos, caballeros, quisiera que vean una cosa más. Vayan a su hospital y traigan a un hombre que tenga una inflamación en el hueso. Tomen su instrumento y colóquenlo en su pierna. Dejen suficiente espacio como para que pueda tocar la pierna con mi mano. Pueden asegurarlo a ambos lados. Cuando el instrumento estuvo listo, puse mi mano en la espinilla del hombre y oré como ora la Madre Éter. No fue una oración extraña, sino el clamor de mi corazón a Dios. Dije: Dios, mata esta enfermedad demoníaca con tu poder, que el Espíritu se mueva en él, que viva en él. Entonces les pregunté: caballeros, ¿qué está sucediendo? Todas las células están respondiendo, me dijeron. Si alguna vez hubo un hombre que anduvo según la revelación de Dios en el hombre, este fue John G. Lake, un hombre lleno de propósito, visión, fortaleza y carácter. Su única meta en la vida era llevar a la plenitud de Dios a cada persona. Muchas veces dijo que el secreto del poder del cielo no estaba en hacer, sino en ser. Él creía que los cristianos llenos del Espíritu Santo debían disfrutar del mismo tipo de ministerio que tuvo Jesús cuando vivió en la tierra, y que esta realidad podía lograrse solamente si se veían a sí mismos como lo veía Dios. John G. Lake vivió su vida y cumplió su ministerio en la tierra con este entendimiento espiritual. Nació el 18 de marzo de 1870 en Ontario, Canadá. Tuvo 15 hermanos. Su familia se mudó a Sault Ste. Marie, Michigan, cuando él aún era pequeño. Lake escuchó por primera vez el evangelio predicado en una reunión del Ejército de Salvación cuando tenía 16 años, y poco después entregó su vida al Señor. Aunque había vivido una vida moralmente pura, su corazón estuvo inquieto hasta que pidió al Señor que lo salvara. Hablando de este encuentro, Lake escribió más tarde: me rendí a él. La luz de los cielos se abrió paso en mi alma. Cuando me levanté de mis rodillas, ya era un hijo de Dios y lo sabía. Los padres de Lake eran personas fuertes y vigorosas, que habían sido bendecidas con una salud maravillosa, pero un espíritu de enfermedad y muerte había atrapado al resto de la familia. 8 de sus miembros, 4 hermanas y 4 hermanos, murieron de enfermedades. Durante 32 años, siempre hubo un miembro de nuestra familia inválido, escribió Lake. Durante este tiempo nuestro hogar nunca estuvo libre de sombra de enfermedad. Su niñez estuvo llena de recuerdos de médicos, enfermedades, enfermeras, hospitales, coches fúnebres, tumbas y lápidas. Un hogar triste, una madre destrozada y un padre quebrantado, luchando por olvidar los dolores del pasado para poder ayudar a los miembros de la familia que aún vivían y necesitaban de su amor y sus cuidados. En su juventud, Lake se interesó mucho por las ciencias y la física, le agradaba la química
y le gustaba experimentar con instrumentos y equipamiento científico, hasta que llegó a tomar un curso de medicina. Aunque luego abandonó esta carrera, Lake era muy minucioso en su investigación, tanto en las ciencias como en los temas espirituales. Investigaba incansablemente la Biblia, no solo para comprenderla, sino también para probar su exactitud en la vida diaria. Como resultado, Lake andaba, hablaba y respiraba en el fluir de la vida de la resurrección de Dios. En 1890, cuando Lake tenía 20 años de edad, un granjero cristiano le enseñó sobre la santificación. Esta revelación atravesó su corazón y fue solemnemente considerada la coronación de la obra de Dios en su vida. De esta nueva revelación dijo Lake: "Nunca dejaré de alabar a Dios por haberme revelado la profundidad del poder de la sangre de Jesús. Una hermosa unción del Espíritu estaba sobre mi vida". Un año después, en 1891, Lake se mudó a Chicago y fue admitido en la Escuela de Ministerio Metodista. En octubre de ese año fue asignado a una iglesia en Peshtigo, Wisconsin, pero declinó el pastorado. También decidió dejar la escuela metodista y mudarse a Harvey, Illinois, donde fundó The Harvey Citizen, un periódico local. Mientras vivía en Harvey, conoció a su futura esposa, Jenny Stevens, de Newberry, Michigan. Jenny era perfecta para John Lake. Poseía un maravilloso sentido del humor, un juicio agudo, una firme fe en Dios y una profunda sensibilidad espiritual. Los dos se amaban profundamente y se casaron el 5 de febrero de 1893 en Millington, Illinois. Dios bendijo a la pareja con una maravillosa unidad en el espíritu y 7 hijos. Uno de los ministerios más importantes de Jenny para su esposo eran la oración y la intercesión. Hubo muchos momentos de su ministerio en que algunos de ellos se sentía movido a orar cuando el otro estaba en problemas. Lake valoraba en gran manera el consejo y el apoyo de su esposa, pero 2 años después de iniciar este maravilloso matrimonio, la enfermedad se filtró en su hogar. A Jenny le diagnosticaron tuberculosis y problemas cardíacos. El latido irregular de su corazón hacía que cayera inconsciente y algunas veces Lake la encontraba sin sentido en el suelo o en la cama. Para combatir esos problemas, cada vez le daban dosis más grandes de estimulantes para controlar su ritmo cardíaco y finalmente se vio obligada a utilizar tabletas de nitroglicerina. En un sentido práctico, todo esto la convertía en una inválida. Finalmente, por recomendación de los médicos, Lake se mudó con su familia nuevamente a South Mary, Michigan, donde comenzó a trabajar en negocios inmobiliarios, pero Jenny continuó empeorando hasta 1898, cuando los médicos dijeron a Lake que ya no quedaba nada por hacer. Ahora Lake se enfrentaba a la crisis más terrible de su vida. ¿Dónde estaba el poder de Dios en este momento? Toda su familia había sido afligida por las enfermedades. Su hermano había sido inválido debido a una hemorragia interna durante 22 años. Su hermana de 34 años tenía cáncer de mama. Otra hermana estaba muriendo de una enfermedad en la sangre. Y ahora la persona más querida para él, Jenny, estaba cerca de la muerte. Pero Lake había experimentado el poder sanador de Dios anteriormente, cuando era más joven. Había sufrido de reumatismo,
Cuando el dolor que deformaba su pierna finalmente llegó a un punto extremo, viajó al hogar de sanidad de John Alexander Dowie en Chicago. Mientras estaba allí, un hombre mayor le impuso las manos. El poder de Dios vino sobre él y sus piernas se enderezaron instantáneamente. Los demás familiares de Lake que sufrían enfermedades terminales también habían sanado en el hogar de Dowie. Después, su propia sanidad, Lake trajo a su hermano inválido al hogar de Dowie, donde éste fue sanado. Cuando le impusieron las manos, su enfermedad en la sangre desapareció y saltó de su lecho de muerte. Entonces llevó a su hermana que sufría de cáncer de mama a Chicago. Al principio, cuando llegaron, ella tenía algunas dudas, pero una vez que oyó la palabra de Dios predicada con tan gran poder, su fe creció y fue sanada. Su dolor desapareció instantáneamente y la masa más grande del cáncer cayó en unos pocos días. Los nódulos más pequeños simplemente desaparecieron y Dios restauró su seno mutilado. Otra de sus hermanas continuaba enferma a pesar de las muchas oraciones. Lake estaba planeando llevarla al hogar de sanidad a ella también. Pero antes que pudiera hacerlo, su madre lo llamó por teléfono. Le dijo que su hermana estaba muriendo y que si deseaba verla, debería apresurarse. Cuando Lake llegó, su hermana estaba inconsciente, sin pulso, y el cuarto estaba lleno de gente que lloraba su muerte. Conmovido por esta escena, Lake miró al bebé de su hermano acostado en la cuna y pensó: ella no debe morir de ninguna manera. Luego escribió acerca de esta profunda compasión: no tengo palabras para expresar a otra alma el clamor que había en mi corazón y la llama del odio por la muerte y la enfermedad que el Espíritu de Dios había encendido dentro de mí. La misma ira de Dios parecía haberse apoderado de mi alma. Lake caminaba agitado de un lado a otro del cuarto, mientras su corazón clamaba por alguien que tuviera fe para ayudarlos. Solo podía pensar en un hombre que tuviera esta clase de fe: Dowie. Por lo tanto, le escribió un telegrama con las siguientes palabras: aparentemente mi hermana ha muerto, pero mi espíritu no la dejará ir. Creo que si usted ora, Dios la sanará. La respuesta de Dowie fue: aférrese a Dios, estoy orando, ella vivirá. Al leer estas palabras, Lake lanzó un ataque espiritual terriblemente furioso sobre el poder de la muerte, reprendiéndola con firmeza en el nombre de Jesús. En menos de una hora su hermana revivió totalmente. 5 días más tarde disfrutaba de la cena familiar de Navidad. Pero eso había sido entonces. Ahora su amada esposa estaba muriendo y su estado empeoraba cada vez más. El 28 de abril de 1898, cuando parecía que Ginny estaba llegando a sus últimos momentos, un ministro amigo animó a Lake a entregarse a la voluntad de Dios y aceptar la muerte de Ginny. Sus palabras cayeron como un terrible peso sobre Lake, y éste se tensó, resistiéndose. Aún así, la realidad de la muerte parecía inminente. Completamente desesperado, Lake arrojó su Biblia contra la chimenea y al caer, ésta se abrió en Hechos 10. Mientras se acercaba para levantarla, sus ojos cayeron sobre el versículo 38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estas poderosas palabras resonaron en sus pensamientos: oprimidos por el diablo. Esto significaba que Dios no era el autor de la enfermedad de Ginny ni de cualquier enfermedad. Y si Lake era un hijo de Dios por medio de Jesucristo, entonces Dios estaba con él, así como había estado con Jesucristo. Ahora estaba convencido de que era el diablo quien causaba la enfermedad de Ginny.
Era el diablo quien robaba la madre a sus hijos. Era el diablo quien estaba destruyendo su vida. Entonces Lake buscó Lucas 13:16 y leyó: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura? Ahora comprendía que no solo Satanás era autor de la enfermedad y la muerte, sino que Jesucristo, por medio de Lake, podría dar libertad y sanidad a los afligidos. Utilizándolo a él, Cristo podía conquistar las puertas de la muerte. No había duda en su mente de que Jesús había muerto por la sanidad de su esposa, así como había muerto por sus pecados, y decidió que nada, absolutamente, podría robarle ese regalo a Ginny. Con una osadía que solo el Espíritu Santo podría haber producido, Lake decidió permitir que fuera Dios, no Satanás, quien tuviera la última palabra. Entonces marchó al dormitorio y declaró a lo visible y lo invisible que su esposa sería sanada exactamente a las 9:30 de la mañana. Luego se puso en contacto con Doi para informarle lo que Dios iba a hacer a la hora señalada. Cuando llegaron las 9:30, Lake se arrodilló junto a su preciosa esposa y clamó al Dios vivo. Cuando lo hizo, el poder de Dios vino sobre Ginny y atravesó su cuerpo de la cabeza a los pies. Su parálisis desapareció, el latido de su corazón se volvió normal, la tos cesó, la respiración y la temperatura se normalizaron inmediatamente. Al principio, Lake escuchó un débil sonido proveniente de los labios de Ginny. Entonces ella gritó: «Gloria a Dios, estoy sanada», asustándolo terriblemente porque hacía años que no oía tal fuerza en su voz. Entonces Ginny arrojó las mantas con las que se cubría en la cama y se puso en pie sanada. La gozosa alabanza con que ella y John adoraron a Dios después de esto fue indescriptible. Pronto la historia de la sanidad de Ginny se convirtió en noticia en todo el país, inspirando a muchos a recorrer grandes distancias para visitar el hogar de los Lake. Los periódicos habían provocado la curiosidad de la nación y los Lake se vieron instantáneamente lanzados a un ministerio muy requerido. Todos los días llegaban personas a su hogar queriendo ver el milagro de Dios y pidiendo oración. Muchos otros enviaban sus pedidos. Un día, después de orar por un hombre que sufría de una llaga febril de más de 20 centímetros, Lake recibió un telegrama que decía: «Lake, ha sucedido algo completamente inusual. Una hora después que usted se fue, el contorno entero de su mano se marcó en ese bulto con una profundidad de casi 1 centímetro». Lake se referiría a este poder en sus sermones llamándolo rayos de Jesús. Hablando del voltaje del cielo y del poder de Dios, hay rayos en el alma de Jesús. Los rayos de Jesús sanan a los hombres con su fulgor. El pecado se disuelve y la enfermedad huye cuando el poder de Dios se acerca. Lake también comparaba la unción del Espíritu de Dios con el poder de la electricidad. Así como los hombres habían descubierto las leyes de la electricidad, Lake había descubierto las leyes del Espíritu. Y como para rayos de Dios, se levantó con el llamado de Dios para electrificar los poderes de la oscuridad y consolidar el cuerpo de Cristo. En 1901, Lake se mudó a Sion, Illinois, para estudiar la sanidad divina bajo la enseñanza de John Alexander Dowie. Poco después estaba predicando por las noches, estudiando cuando podía y trabajando como administrador del edificio de Dowie a tiempo completo durante el día. Pero en 1904, cuando comenzaron a surgir los problemas financieros de Dowie, Lake decidió distanciarse y se mudó a Chicago. Había invertido en propiedades en Sion mientras estaba allí, pero sus propiedades se devaluaron
y lo dejaron casi en ruina económica después de la muerte de Dewey en 1907. Así que compró un asiento en la bolsa de Chicago. Durante el año siguiente acumuló más de $130,000 en el banco y propiedades por $90,000. Reconociendo sus dones, ciertos ejecutivos de negocios le pidieron que formara un trust con las 3 compañías de seguros más importantes del país, con un salario garantizado de $50,000 por año. Era un consultor de negocios importantísimo para los más altos ejecutivos y también ganaba cientos de dólares en comisiones. Según las cifras que se manejaban a principios del siglo, John G. Lake estaba haciendo fortuna, pero el llamado de Dios dentro de él continuaba creciendo. Durante un tiempo pudo conjugar su gran éxito secular con el crecimiento en Dios. Había aprendido a andar en el Espíritu en una forma que él describía así: me resultaba fácil apartarme del curso de la vida, así que mientras mis manos y mi mente estaban ocupados en los asuntos comunes de cada día, mi espíritu mantenía su actitud de comunión con Dios. Algunas personas creen que si somos llamados al ministerio, debemos dejar nuestro trabajo secular inmediatamente, pero tal como sucedió con Lake, no es así. Aprendiendo a estar en comunión en Dios desde su espíritu, Lake continuó avanzando hacia el tiempo perfecto para su ministerio. No se lanzó a actuar antes que Dios, ni hizo sufrir a su familia. Entonces, cuando llegó el tiempo justo, pudo vender todo porque había aprendido a tener gran fe en sus años de andar con Dios como hombre de negocios. Lake aprendió temprano en su preparación para el ministerio que hay que ser antes que hacer. Había aprendido a seguir los tiempos celestiales. Cuando aún vivía en Sion, Lake asistió a una reunión en el hogar de su amigo Fred Bosworth. Tom predicaba y al final de la reunión dijo a Lake: cuando estaba predicando, Jesús me dijo que usted y yo predicaremos juntos. En ese momento, Lake rió ante tal idea, pero pronto se rindió a la perfecta voluntad de Dios. No mucho después, en 1906, Lake comenzó a orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo hizo durante 9 meses y luego abandonó la idea pensando que no era para él. Entonces un día fue con Tom, que ahora era su amigo, a orar por una señora enferma. Sentado junto a su cama, Lake tembló, sintiendo un inusual anhelo por Dios. Pero Tom, sin enterarse de lo que estaba ocurriendo, le pidió que impusiera las manos sobre la mujer. Cuando lo hizo, el rayo de Dios derribó a Tom en el suelo. «Gloria a Dios, John», exclamó este levantándose. «Jesús te ha bautizado en el Espíritu Santo». Más tarde, Lake escribiría acerca de esto: «Cuando el fenómeno pasó, su gloria aún permanecía en mi alma. Descubrí que en mi vida comenzaba a manifestarse una variada gama de los dones del Espíritu. Hablé en lenguas por el poder de Dios y Dios fluía a través de mí con una fuerza nueva. Las sanidades tenían más poder». Lake hablaba frecuentemente en otras lenguas y creía que un grado menor de llenura no podía ser considerado el bautismo del Espíritu Santo. «Las lenguas han sido para mí», dijo Lake, «lo que ha conformado mi ministerio. Es esa peculiar comunicación con Dios la que revela a mi alma la verdad que día tras día les comunico a ustedes en el ministerio». Una vez más, esperar los tiempos de Dios es importante. El llamado de Dios para nosotros fue establecido desde antes que naciéramos. A medida que crecemos en nuestra vida, se nos invita a tomar conciencia de Él, pero el mero hecho de tomar conciencia del llamado de Dios no significa que es el tiempo para que ese llamado se lance a la tierra.
Debe llegar el tiempo señalado por Dios antes que pueda comenzar un ministerio de tiempo completo. Por eso, no te desanimes durante tu tiempo de preparación y no compares tu llamado con los de los demás. Cada llamado tiene su propio tiempo y su plan. Tu fidelidad a la palabra de Dios, junto con una ferviente preparación espiritual, determinarán el tiempo justo.